Vamos a tener una introducción ahorita sobre el itinerario que la diócesis ha tenido de planificación pastoral desde hace bastantes años. Somos una iglesia que reflexiona y organiza la pastoral. Y eso es una cosa importante. No todas las diócesis tienen plan de pastoral. Y muchas hace poco que empezaron a tenerlo. En cambio, nosotros llevamos generaciones de estarlo haciendo y qué bueno caer en cuenta y continuar ese camino de planificación pastoral. Y la planificación es eso, la reflexión común sobre la realidad y sobre las exigencias del reino que nos pide Dios. Tomar conciencia juntos de eso, en qué mundo vivimos, qué doctrina nos inspira, y luego tomar decisiones juntos, qué debemos hacer para transformar este mundo de acuerdo a las exigencias del Evangelio. Entonces, este camino de reflexión y organización pastoral tuvo su fuente en dos momentos importantes de la Iglesia: el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Pensemos un poquito en el concilio. Este es el acontecimiento más importante que ha tenido la Iglesia en el último siglo. El Espíritu le dio a la Iglesia otro corazón, otra perspectiva, otra metodología de actuar, y fue renovando pues prácticamente todo, las mentalidades, las costumbres, la experiencia eclesial. Y basta pensar, los que ya estamos viejos, que antes la Biblia no era cosa importante en la vida cristiana. Que antes en la misa, mientras el sacerdote celebraba en latín que nadie entendía, las señoras piadosas rezaban el rosario. Y no había comunidades, no había procesos evangelizadores. No había laicos protagónicos como ustedes, ni consejos pastorales, ni nada por el estilo. Y hay otro montón de elementos transformados por el concilio, pero basta con pensar un poquito en eso. Esos años es lo que duró el concilio, del 62 al 65, y el Papa Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, es el que lo convocó con una inspiración personal que tuvo. Él hablaba así de una inspiración, un arrebato, no tuvo un plan ni una consejería. El Papa murió y eligieron al Papa Pablo VI, ahora también San Pablo VI, que concluyó el concilio y lo puso en práctica. Y bueno, allí ese impulso de renovación en muchas áreas. Nuestro obispo, Monseñor Luis Chávez y González, fue un hombre importante en Centroamérica y, entre otras cosas, por su participación en el concilio. Él fue miembro, junto con un obispo de Costa Rica, de la comisión preparatoria del concilio. Los dos miembros que invitaron de Centroamérica, y uno era él, con la diferencia de que el de Costa Rica nunca fue y el de nosotros siempre fue. Entonces, el único que estuvo presente de parte de Centroamérica para ayudar a impulsar la preparación del concilio fue nuestro arzobispo de San Salvador. Y él tuvo una experiencia muy, muy fuerte. Estuvo en todas las sesiones allá. Cuando hablamos de sesiones, son meses de trabajo. Normalmente eran 3 meses cada año, a veces hasta 4 meses, viviendo en Roma con reuniones de pequeños grupos o asambleas grandes en distintos días de la semana y en el Vaticano. Y él no faltó a ni una vez. Y se entusiasmó mucho, y cuando regresó de la última sesión del concilio, puso a la arquidiócesis, se le llamó así, en estado de concilio. Y lo que hizo fue capacitar a los sacerdotes en jornadas de mes internos por grupos, trayendo especialistas de América Latina y de Europa para capacitar al clero en los documentos nuevos, en la reforma de la liturgia, en la organización de las parroquias, en el estilo de pastoral.
Y eso fue para la arquidiócesis una gracia inmensa. Eso creó aquí en la arquidiócesis de San Salvador un nuevo ambiente espiritual y pastoral. El concilio terminó en el 65 y muchísimos obispos de América Latina tuvieron una experiencia muy hermosa allá. Pero claro, allá les pasaron dos cosas. Por un lado, se reconocieron ellos como de una región y se sintieron hermanos porque todos tenían más o menos las mismas realidades, desde México hasta Argentina, un montón de misioneros extranjeros, poco clero local, unas iglesias poco organizadas, muy pobres en comparación con las europeas a nivel de preparación académica, recursos económicos, organización, etcétera. Y se reconocieron como miembros de un ambiente igual y se sintieron hermanos. Pero también descubrieron el concilio es una cosa maravillosa, pero fue elaborado principalmente desde la mentalidad europea. ¿Cómo tropicalizamos el concilio aquí para poderlo vivir nosotros? Y entonces el CELAM organizó la reunión de los obispos en Medellín, Colombia, en agosto de 1968. Es poco tiempo, terminó en diciembre del 65. Entonces, 2 años y medio después estaban reunidos los obispos. Fue la primera vez que vino un Papa a América. Vino el Papa Pablo VI a Bogotá y allá inauguró la reunión de los obispos. Y el que estaba encabezando el CELAM entonces era Monseñor Eduardo Pironio, un santo obispo argentino, ahora es beato. Entonces estamos hablando de una generación de santos en todo ese tiempo. Gente entregada, gente apasionada por Jesús y su reino. Y la idea era cómo vivir el concilio en América Latina. Allá publicaron un montón de documentitos a semejanza de los del concilio. El Concilio Vaticano II tiene un montón de documentos. Y cuando se habla de Medellín, se habla de documentos en plural, porque también tiene sobre justicia, sobre pobres, sobre los obispos, etc. Pero esa conferencia le dio vuelta a la Iglesia de América Latina. Allí dio puerta abierta a un estilo diferente de pastoral, la Biblia en las manos, las comunidades eclesiales de base, la opción por los pobres, el acompañamiento de los procesos liberadores en el continente, etc. Y junto con una gran frescura y renovación de cosas, también provocó un montón de oposición a ese estilo de iglesia y hubo pues muchos quejas y también divisiones, etc. Pero concilio y Medellín son los orígenes de un estilo de iglesia diferente del que nosotros ahora formamos parte. Si en el concilio Monseñor Chávez estuvo aportando, en Medellín fue el obispo auxiliar, Monseñor Arturo Rivera Damas, era el obispo auxiliar de Monseñor Chávez. Lo eligieron como obispo al final casi del concilio y acompañó a Monseñor Chávez en el año 65, los últimos meses del concilio estuvo Monseñor Rivera. Allí, como anécdota curiosa, el único obispo de América Central que se animó a hablar ante los 2.500 obispos que se reunían fue Monseñor Rivera. Él, salesiano, pues tenía a mucho honor tener la juventud y la educación como un punto importante y de eso habló. Pero yo creo que más bien era por el gusto de pararse ahí enfrente y decir, bueno, yo lo hago, ¿verdad? Y en realidad le ha de haber temblado las piernas porque había que hacerlo en latín y frente a 2.500 obispos, de los cuales unos eran verdaderas eminencias en teología y todo. Pero el hombre era aventado y llegó así. Él participó en Medellín. Y al regreso, entonces teníamos 2 especialistas, el arzobispo en el concilio y el obispo auxiliar en Medellín. Y entonces impulsaron toda una reforma de la iglesia de San Salvador muy intensa. Pasemos. Entonces convocaron lo que se llamó la primera Semana Nacional de Pastoral de Conjunto.
Miren la fecha, 1970. Entonces el concilio terminó en el 65, Medellín en el 68 y en el 70. Están tiempos seguidos porque hay que preparar, organizar materiales, etc. Allá en el seminario, y vinieron de todo el país. Pero las conclusiones fueron bien criticadas aquí en El Salvador. Los otros obispos, curiosamente, no habían estado en la reunión y entonces no siguieron la discusión, y cuando recibieron las conclusiones las sintieron muy avanzadas, muy avanzadas. Pero cuando las enviaron a Roma, en Roma mandaron felicitaciones, que qué cosa tan buenísima. Pero los obispos de aquí pues tenían otra cultura, otra mentalidad, y prohibieron aplicar esas conclusiones de la Semana Nacional de Pastoral en su diócesis. Y solo la arquidiócesis la puso en práctica. Todo eso fue dándole a la arquidiócesis un protagonismo en pastoral, y esta es la primera vez que se pensó, se reflexionó en grupo, ¿qué debemos hacer para evangelizar mejor? ¿Cómo debemos llevar la pastoral de la iglesia? Y en vez de ser Semana Nacional, pues terminó siendo Semana Arquidiocesana de Pastoral de Conjunto. Y después, a los 6 años, se convocó una segunda semana. Esta fue promovida por el interés enorme que despertó Evangelii Nunciandi. Ese es un documento maravilloso que sigue teniendo validez y actualidad, y fue el fruto de un sínodo de la evangelización y luego las luces brillantes del Papa Pablo VI, y eso despertó otra vez una ola de renovación en la iglesia entera. Y para aplicar Evangelii Nunciandi se buscó esa semana ya solo arquidiocesana de pastoral. Estamos en el 76. Bueno, sigamos. Ahí está después lo que fue el primer plan. Aquellas semanas tuvieron conclusiones, pero no era un plan técnicamente elaborado. Pero ya desde 1970 nuestra diócesis está caminando en esa reflexión pastoral. Llevamos entonces 55 años pensando en la pastoral. No digo que en la vicaría de nosotros, porque en esta vicaría todo llegó tarde. Ni participaban en esos planes ni nada. Pero ahorita ya estamos en la movida. Entonces allí, el número 3, el primer plan arquidiocesano de pastoral, 90-95. Se hizo un trabajo muy técnico bajo el pastoreo de Monseñor Rivera. Y entonces él pidió que nos capacitaran primero. Y vinieron especialistas del CELAM a capacitar a todos los agentes de pastoral, sacerdotes incluidos, allá en Don Rúa tuvimos esa reunión. Después vinieron las consultas y a mí me tocó estar en uno de los equipos esos. Y tabulábamos a veces más de 10,000 fichas de cada tema llegadas al arzobispado, sobre la liturgia, sobre los jóvenes. Había una participación masiva de gente en la arquidiócesis. Y se hizo la semana de planificación allí en Ricaldone del 9 al 14 de octubre. Hay una anécdota. Empezaba un lunes y entonces a los equipos que conformábamos la preparación de esos 6 meses, nos llaman el sábado en la noche de urgencia al arzobispado a una reunión. Y ya vamos en la noche. Y la urgencia era que los especialistas del CELAM avisaron que no podían venir. Y nosotros teníamos ya montado todo para el lunes en la mañana. Y entonces dice el arzobispo, no lo vamos a suspender. Llévenla ustedes a cargo. Y allí inventando, ¿verdad?, la necesidad hacia el maestro. Allí inventando y por teléfono hablando y cómo le hacemos y cómo, ¿verdad?, se empezó y lograron ellos venir a media semana y rescatar la cosa, pero fue una experiencia de aprendizaje
muy intenso. En medio o poquito después de que termináramos, ¿qué pasó ahí? Empezó la ofensiva del frente aquí en la capital, la ofensiva final, y entonces desbarató todo, no pudimos publicar el plan, y hasta 6 meses después, por eso el plan no es 89-94, sino 90-95, hasta que ya bajaron las aguas, se pudo volver a organizar. Este fue el primer plan ya técnicamente elaborado, con marco de realidad, marco doctrinal, prioridades, objetivos, etc. Y del 2005 al 2010 es el segundo plan bajo el pastoreo de Monseñor Sáenz, pasarlo, y ya tuvo una consulta más organizada a todos los consejos pastorales. Y ya hubo una asamblea con cientos de delegados. Entonces, este plan es el primero de ya Monseñor Escobar Alas. Pásame la anterior. Está hecho en la fecha de los 100 años de la arquidiócesis y por eso tiene ahí las figuritas de los que son los arzobispos y los obispos auxiliares de ese tiempo para conmemorar eso. Bueno, veamos un poquito. Y se volvió a los consejos pastorales del 19 al 24 y ya él participó con muchas ganas y impulsó bastante, y el plan es un plan amplio y ya tuvimos jornadas multitudinarias con 400 o más delegados en San José de la Montaña, y ya él puso los ejes transversales, ya él con iniciativas, ya para qué tipo de diócesis quiere. Una diócesis con una espiritualidad fuerte, y la caracterizó espiritualidad martirial, para que seamos valientes en el testimonio en un mundo pagano y no acobardados. Una espiritualidad eucarística, ese es el centro de nuestra fe, y una espiritualidad misionera. Él está bien empilado con la misión permanente. Entonces, este es nuestro recorrido hasta este año 24 que estamos. Ahora estamos con el nuevo plan de pastoral, que sería el 6º plan organizado de la arquidiócesis, sin contar las 2 primeras semanas, ¿verdad? Y este nuevo tiene coincidencia con los 500 años de inicio de la evangelización aquí en El Salvador y la primera Eucaristía celebrada en estas tierras. Aplicó el arzobispo en esta reunión que hay diversas versiones y unos lo ponen ahora en el 24, otros lo ponen en el 25. Bueno, sigamos. Entonces miremos allí, en el 70, en el 76, en el 90, en el 98, en el 2005, 2013, 2019, 2025. Y entonces aprendemos, el que no planifica, improvisa. Está viendo qué hacemos mañana, según el hígado con que se levantó, ¿verdad? Decide qué hacer mañana. Y el que no planifica siempre termina haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces doy la misma charlita siempre de bautismo desde hace 40 años. Doy el mismo retirito desde hace 50 años. Y hay gente que le dice a eso fidelidad. Y yo le digo atrofia pastoral, pero bueno, esas experiencias de planificación nos fueron haciendo una iglesia sinodal, se dice hoy. Antes no se decía eso, pero una iglesia comunitaria. Supongo que si estamos aquí en los consejos, el párroco recibe consejo de ustedes y juntos disciernen. No es que tenga que obedecer siempre el padre, ¿verdad? Pero pensamos juntos para caminar juntos. Se hacen planes parroquiales y se delega un montón de responsabilidades. Y entonces se va tomando en cuenta el protagonismo de los laicos y juntos vamos aprendiendo. Una iglesia sinodal, el obispo, 400 personas en una asamblea, a lo mejor
10,000 que han participado en distintas parroquias y movimientos, y se va escuchando y se va discerniendo. ¿Y qué querrá Dios? Y se va rezando y se va decidiendo. Hay gente bien rara ahí en las redes sociales. Cuando el Papa Francisco llamó al sínodo del año pasado, de la sinodalidad, se rasgaban las vestiduras porque invitó mujeres. Y uno decía, pero si aquí la mayoría son mujeres en nuestros consejos y en esa planificación. Y entonces, ¿de dónde salen estos extraterrestres que no quieren mujeres en la iglesia? Y le dio voto a los laicos y se rasgan las vestiduras. El Papa está arruinando la iglesia. Pero si aquí, cuando hay esa asamblea de 400, allí se vota. Y el obispo tiene un voto y cada uno tiene el otro. Pero nunca ha habido una herejía, porque juntos vamos buscando qué quiere Dios. Y no es que se impongan 4 malvados sobre los demás, no. Pero como allá, a saber en qué estilo de iglesia viven, se asustan de cualquier cosa, ¿verdad? La mayoría van a ser laicos y los laicos no deben decidir porque solo los pastores, los cardenales, los obispos debemos mandar en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo? Si entre todos vamos discerniendo qué quiere el Espíritu. El pastor tiene el don del discernimiento final, vea. El obispo es el que va a decir, por aquí no caminamos o por aquí sí. Pero él no tiene todas las luces. Él no tiene todos los dones. Ninguno los tiene, sino que entre todos el Espíritu lo reparte como quiera. Y entre todos, en oración, en discernimiento, en fraternidad, en escucha, vamos viendo qué querrá Dios. Pero bueno, nosotros hemos tenido esa experiencia de sinodalidad que nos ha ayudado a hacer una iglesia mejor. Y allá en Europa y en otras partes están aprendiendo apenas. Nosotros llevamos 70 años, 65 años de eso, 55 años de eso. La planificación hizo que la arquidiócesis marcara el paso de la pastoral y fue base de santos y mártires. No hay que olvidar eso. Un estilo de iglesia comprometido y serio no se improvisa. Monseñor Chávez no a ver a qué palo le doy con la piñata, no. Monseñor Romero a ver qué se me ocurre decir cada domingo, no. No. Hay un programa, hay un equipo, hay un camino, hay un discernimiento. Y el Señor hizo surgir santos y mártires de este estilo de iglesia del que debemos sentirnos herederos y santamente orgullosos de decir, bueno, esta gente de antes que nosotros no eran cualquier cinco y yuca, no era gente perdida. Era gente incomprometida al día con el magisterio, empilada con su evangelización y con Jesús, y fueron capaces de eso. Así que nosotros somos herederos de todo esto y queremos seguirlo. Bueno, así que ya tenemos una idea de cuál herencia hemos recibido y vamos a seguir aportando en el plan que estamos realizando.